¿Cuál es el aporte, cuál es el conocimiento, cuál es la experiencia que traen, pero también se llevan nuestros docentes internacionales? Hoy el invitado es el teniente coronel Fernando Echeverry de la República de Argentina, quien nos cuenta cómo ha vivido esta experiencia durante 5 años en Colombia, aquí en nuestra Escuela Superior de Guerra. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos al podcast de la Escuela Superior de Guerra. Hablemos desde la Academia, hoy con mi coronel, un invitado muy especial que tenemos desde Argentina, y quisiera entrar en materia, mi coronel, preguntándole cómo se da su ingreso a la vida militar en Argentina y cómo vivió usted esos primeros años de carrera. Bueno, inicialmente agradezco la invitación, como ya lo he dicho en otras oportunidades, agradezco estar acá y bueno, y agradezco también la invitación a este podcast. Esa pregunta, cuando me hace esa pregunta, recién hablábamos que uno se empieza a sentir viejo cuando no se acuerda las fechas puntualmente. Yo no vengo de familia militar, ¿no? Nací en el año 79, así que empiezo a tener uso de razón más o menos año 85, mitad de la década del 80, y es el post-Malvinas. Entonces, por ahí la razón de los que no somos familiares de militares, de haber entrado a las Fuerzas Armadas en esa época, tiene mucho que ver con la herida, con los héroes de Malvinas, con los veteranos de Malvinas, y bueno, tal vez sea esa la razón por la cual cuando terminé la secundaria, el bachillerato, para hacer la analogía, ingresé al Colegio Militar de la Nación en el año 98, para egresar 4 años más tarde, en el año 2001, como subteniente de ingenieros, que hace bastante años atrás. Y en ese momento, como políticamente, ¿cómo se veían los militares en Argentina? O sea, ¿era algo como que era agradable, de orgullo, o cómo se veía allá? La República Argentina, en su gobierno, recupera la democracia en el año 83, un año después de la Guerra de Malvinas que hablábamos recientemente, y en el momento que yo ingreso a las Fuerzas Armadas siempre tuvieron su prestigio, sobre todo post-Malvinas, más allá del final o los resultados de la guerra. Las Fuerzas Armadas siempre tuvieron su prestigio y lo siguen teniendo, ¿no? Y todos los integrantes, como todos los integrantes de las Fuerzas Armadas o fuerzas militares del mundo, nos esforzamos día a día porque sigan teniendo más prestigio y porque nuestras banderas se sientan lo más defendidas posible. Así que en aquel momento, si bien uno es muy joven, un adolescente, tal vez hoy en la adolescencia comienza antes, ¿no? Pero en aquel momento era casi terminando la adolescencia, entrar a la Fuerza Armada era un orgullo, que es el mismo orgullo que sigo teniendo hoy y que cuando lo hablo con mis compañeros, los que están en actividad o los que se fueron, siempre decimos que si volviéramos el tiempo al 98, no tenemos ninguna duda que volveríamos a hacer exactamente lo mismo, terminar la secundaria, ingresar al colegio militar para ser oficial del Ejército Argentino, que es mi caso. Mi coronel, bueno, y de esas experiencias que surgen después de lograr ser subteniente de ingenieros, ¿cuáles son esas que usted nos puede contar que lo ha marcado a lo largo de esta carrera militar? Me acuerdo una anécdota particular. En el momento nosotros tenemos, en el 4º año, los últimos de 4 años, son los egresos. Por un lado, se egresa específicamente, o sea, el egreso del Ejército, y a los 3-4 días está el egreso conjunto, donde van los egresados de todas las fuerzas militares, ¿no? Entonces, en ese momento hay un oficial superior, un almirante, un brigadier o un general, que es el que entrega el sable, estando en la parte posterior a ellos, a los señores que entregan el sable, el presidente de la Nación en aquel momento. Y el señor general que me entregó el sable me dijo: a partir de ahora empieza a vivir esta vida apasionante. Y no se equivocó, porque a partir de ahí, como cualquier profesión, ¿no? Cuando uno egresa, está a 0 kilómetros si lo comparamos con un carro, y a partir de ahí hay que empezar a formarse realmente. Pero todas las cosas que van a ir pasando son fantásticas, incluso hasta los malos momentos, porque uno de los malos momentos aprende también. Uno, cuando tiene una mala experiencia, sabe que así las cosas no las tiene que hacer, o conoce una mala persona, sabe que no tiene que ser como ella. Así que todo lo que me ha pasado en estos, hoy tengo 28 años de servicio, en estos 28 años de servicio ha sido apasionante y no me arrepiento absolutamente de nada. Recién, fuera de cámara, comentamos, uno
de las tantas experiencias que tuve, como subteniente, después de 3 años de haber egresado, tuve la posibilidad de ir a Kosovo, en una misión de paz, formar parte de una compañía de ingenieros conjunta, o sea, de todas las fuerzas militares. Si bien éramos muy pocos, éramos menos de 50, con el grado de subteniente, era un niño en Disney. Era fantástico, era todo era un sueño para mí. Y esas fueron las cosas que más me formaron en aquel momento. Después, todas las cosas que me han ido pasando han sido fantásticas, inclusive esto. Esto es algo que por ahí uno no lo espera, pero que ya ha entrado, no digo en la recta final, pero ya empezando a bajar la cuesta de la vida militar, que uno tenga la posibilidad de ser un docente internacional invitado de un instituto de altos estudios, como le llamamos nosotros a las escuelas de guerra, sobre todo una escuela de guerra de carácter conjunto como este, es fantástico, es un desafío y también es un sueño, que se disfruta mucho. Precisamente eso quería preguntarle, mi coronel, y es ¿cómo ha visto usted esa experiencia de representar a su país en otros países siendo militar? Sí. Hablando pues de Kosovo puntualmente, o sea, ¿ha tenido algo otras experiencias antes de llegar a Colombia? Sí, se han ido dando algunas experiencias. Tuve la suerte en Chile de hacer el curso de paracaidismo, en España, al pertenecer al arma de ingeniero, tiene que ver mucho con la protección civil, con la asistencia humanitaria, el apoyo a la comunidad. Entonces, en España me tocó hacer el curso de gestión de catástrofes, un curso fantástico también, y que da lugares después en la carrera para ocupar algunos puestos interesantes en el Estado Mayor Conjunto, por sobre todo. Y siempre cuando uno está en este tipo de misión, no es que uno no sea responsable en toda su trayectoria, pero cuando uno está en este tipo de misiones en el exterior, uno es un embajador. Uno es un embajador de la institución y también del país, porque uno está teniendo, bueno, en este caso de este lado, la bandera o la banana que tenemos en el otro uniforme, se llama la banana con las letras del país, y uno está representando el país en el lugar donde se encuentra. Entonces, en este caso tengo la bandera de Argentina representándola en este lugar. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Bueno, ¿y cómo se da ese proceso para llegar a Colombia? ¿Por qué se despertó de pronto ese interés en querer venir a nuestro país? ¿Y qué en la parte académica pesó para que mi coronel decidiera tener esta experiencia? Claro. En el caso de Argentina, nuestra cursada de la Escuela de Guerra es distinta a la de Colombia. En Argentina, o en las fuerzas militares, fuerzas armadas, le llamamos nosotros fuerzas militares, en las fuerzas armadas la Escuela Superior de Guerra es específica. Cada institución, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, tiene su escuela de guerra. Y posteriormente, hacer el curso de Estado Mayor en cada escuela específica, se pasa a la Escuela de Guerra Conjunta, que sería lo análogo a la Escuela de Guerra de Colombia, la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Entonces, cumplí con esos pasos. Soy oficial de Estado Mayor del Ejército, posteriormente de la Escuela de Guerra Conjunta, donde uno tiene la mejor experiencia que uno tiene ahí es que uno puede compartir el año ese que dura el plan curricular con camaradas de la Fuerza Aérea y de la Armada. Entonces hay una visión conjunta, que es lo que en realidad se busca, vínculos. Posteriormente a eso tuve la experiencia de ejercer el comando. Yo ya tuve 2 comandos, en un elemento de ingenieros blindados, de tanques, y un elemento de ingenieros paracaidistas. Y bueno, posteriormente a eso tuve la posibilidad de esta designación y por suerte fui designado y califiqué y acá estoy. Bueno, ¿y cómo se han vivido estos meses en Colombia? Hablemos un poco de la parte, no entremos en materia de la parte académica, sino lo que ha sido la experiencia en Colombia, en la comida, en el clima, en la gente. Todo. Tengo la suerte de tener una mujer que me ha acompañado ya hace unos cuantos años y tengo 2 hijos. Felipe, ella se llama Diana, y tengo a Felipe y Agustín de 8 y 5 años. Por estas cuestiones que tiene nuestra profesión, y justo coincidió que el primer
nombramiento del comando coincidió cuando estábamos terminando la pandemia. Los 4 años que ejercí el comando estuve separado de mi familia. Entonces, esta comisión a Colombia, aparte de lo lindo de la comisión y todo lo que podemos hablar ahora, lo importante familiarmente es que podemos reunirnos nuevamente. Entonces, ya con eso ya estoy feliz por ese plano. Y después en lo que tiene que ver al país, somos muy parecidos, de hecho, vamos a salir de la parte familiar, vamos a la parte histórica, países que tienen ciertas coincidencias y ciertas cosas comunes en sus épocas de su independencia, de sus primeros gobiernos, ni que hablar de su parte de su virreinato, de su campaña libertadora. Entonces, países que se han formado desde adentro hacia las costas, eso nos hace que tengamos una cultura muy similar y que nos sea muy fácil adaptarnos. Aparte, por ahí los argentinos tenemos la facilidad de adaptarnos en todos lugares y nos han tratado muy bien. Eso se puede evaluar, o sea, es mucho más fácil para evaluarlo en la integración de los niños en la escuela, y ha sido espectacular, con un niño en la primaria y otro niño en transición. Así que ese es un buen parámetro para saber de que estamos bien y por sobre todo que nos tratan muy bien y que somos muy felices, que es lo más importante. Ay, qué bueno, mi coronel. Bueno, y ya en el tema académico, ¿cómo usted ha vivido esta experiencia de la docencia? ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué siente que es importante dejar como docente en estos cursos? ¿Y cuál es esa experiencia en el campo académico que más puede resaltar? Bien, la primera impresión que tuve fue la cantidad de educandos. Eso fue lo primero que me sorprendió. Al llegar a una escuela de guerra con 20 aulas, es muy grande, es un curso muy grande, entonces parte de lo lindo es el desafío de poder educar a todos. Tuve la suerte que fui designado profesor inmediatamente de la materia geopolítica. Yo soy medio fanático de la geopolítica, considero que el hecho de la existencia de las fuerzas militares, el concepto, bueno, podemos ir un poquito más atrás del Estado-Nación, de la razón de ser de las fuerzas militares, pero el hecho que la geopolítica es lo que fundamenta la existencia, ¿no es cierto? Entonces fui profesor de 2 aulas y actualmente estoy con ética y mando en 2 aulas más, preparándome para el desafío fuerte que va a ser la etapa fuerza. Siempre trabajando con 2, 3 aulas, y he tenido la posibilidad en algún momento de participar de alguna ponencia, ya sea en la escuela de guerra como también en la escuela de armas combinadas, y es fantástico para uno poder exponer por ahí las diferencias y las similitudes que tiene una organización militar de un país con otro, que si bien, lo que hablábamos recién, tenemos ciertas coincidencias históricas y todo, obviamente que se tienen que ajustar a los factores geopolíticos, básicamente, y ahí se van a presentar las diferencias, que es lo que podemos debatir. Así que ha sido muy fructífero, es y seguramente va a ser muy fructífero lo que viene. Mi coronel, finalmente, ¿cuál es ese concepto, esa idea que usted, como representante de Argentina, se lleva de lo que es la Escuela Superior de Guerra de Colombia? Bien, el concepto es, creo que como todas las escuelas de guerra, casa de altos estudios. Eso es fundamental. Y también lo que puedo apreciar, ya sea con el curso, el que más participación tengo es el SEM, ¿no? Pero he tenido algunas participaciones con el CAEM y con el CIENAL, como así también con otras escuelas, pero de la escuela de guerra con estos 3 cursos, es que tratan de unificar criterios, sobre todo en las tres fuerzas militares, que eso es lo importante, porque al momento de ir a la guerra, el idioma es uno solo, y en ese momento la amenaza no separa ejército, no separa armada y no separa fuerza aérea. La amenaza va contra la fuerza militar. Entonces, esta es una usina que lo que unifica es conocimiento para poder neutralizar esa amenaza y, por sobre todas las cosas, lo más importante es cumplir con la misión, que es defender la soberanía. Mi coronel, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de la Escuela Superior de Guerra. Por favor, ha sido un placer. Bueno, y recuerden que nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche.